hubo una carnicería, hubo víctimas a las que le extrajeron órganos internos, hubo víctimas desmembradas en una suerte de orgía de sangre para exhibir las partes de los caídos como trofeos de batalla. Todo eso pasó acá ayer, apenas ayer en este país. Y yo quiero decirle a todo aquel que se le haya olvidado que las cárceles venezolanas están llenas de presuntos inocentes. Un porcentaje amplísimo, mayoritario de las personas que están en las cárceles venezolanas no se sabe a ciencia cierta si son culpables o inocentes, porque jamás han asistido a una audiencia ni siquiera preliminar. Ningún juez ha determinado su culpabilidad de una causa, ¿ok? Además están juntos y revueltos las personas que tienen 10 homicidios con el muchacho que se robó un reproductor de un carro, si es que se lo robó. Todo eso pasa hoy. Lo digo porque hay gente que, bueno, yo no la voy a calificar, pero hay gente que escucha estas noticias y dice, oye, bueno, que esas lacras se acaben entre ellos, mejor así. No, chicos, no se trata de lacras, se trata de seres humanos, que si algún delito en efecto han cometido es el de ser pobres, porque al ser pobres no han podido comprar ese bien carísimo en la Venezuela de hoy, que es la administración de justicia. Entonces, como no han podido bajarse de la mula, allí están. En las cárceles hay también diferencias sociales, hay un cogollo, hay una cúpula de sujetos que tienen el control de las armas, de la droga, del dinero y de la relación con el poder. Y esos tipos esclavizan al resto de la población penitenciaria. Yo quiero que esto quede bien claro, pero para que quede absolutamente nítido y transparente, tenemos en línea a Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, un venezolano que goza del respeto y de la admiración incluso de muchísima gente en este país, porque es una persona preparada que conoce no solamente académicamente, sino en su experiencia de vida, lo que es el infierno de las cárceles venezolanas. Humberto, bienvenido al Radar de los Barrios. Dinos en este momento cuál es tu balance de la situación en Sabaneta y qué debería ocurrir en un país decente, un país normal, ante una cosa como esta. Bueno, Chugo, muchas gracias a ti por el contacto. Te lo agradezco humildemente porque siempre has mantenido este tema en tus diferentes programas en los cuales has estado al frente. Yo pienso que haciendo un análisis, esto en los actuales momentos lo divido en 4 puntos. Uno, que esto es una noticia de una muerte anunciada, porque yo creo que si hacemos un poquito de memoria, el 18 de agosto, yo creo que la gente se acuerda que agarraron a un Pran en una tasca tomando licor, incluso custodiado por autoridades. Hubo un enfrentamiento y esa falta de ese Pran en el área de la máxima interna en el penal de Sabaneta trajo como consecuencia un enfrentamiento que arrojó un número el día 22 de agosto de 8 reclusos muertos. Después incluso agarran a otro Pran en las cercanías de un centro comercial y posteriormente se presenta esta situación el día 16, donde se enfrentan líderes de diferentes sectores de las áreas de Prosemil, Reeducación, Calabozo, el penal, la máxima, el denominado patio, simplemente para tener un control total y, como dicen ellos, para que haya un solo carro. Un solo carro quiere decir en el argot penitenciario un solo grupo mandando en todas las áreas del penal. Y lo de la forma como descuartizan y desmembrenan a las personas simplemente es un mensaje que le mandan al resto de la población reclusa, que si se salen fuera del orden interno que se implanta por intermedio de estos grupos, simplemente le espera esto que le sucedió a las personas que lamentablemente fallecieron, que a uno le arrancaron el corazón, al otro le sacaron los ojos, al otro lo desmembraron. Entonces esto es un mensaje para la población y otro un mensaje para la sociedad civil, que lo tiene que interpretar muy científicamente, del daño horrible que hace la cárcel al ser humano, que lo lleva a
realizar este tipo de actos hasta diabólicos, se pudiera decir, y que lamentablemente no lo asumen como la calificación que se le debe dar, que las cárceles son unas universidades del delito. Lo otro es la respuesta que dan las autoridades, que en vez de ser técnica dan una respuesta política. Esto es una situación heredada de la Cuarta República. Entonces, aquí pareciera que en 2 años de gestión del actual ministro, pareciera que empieza este gobierno. Segundo, en 2 años, ella lo sabe y nosotros lo hemos manifestado a través de nuestros informes, han asesinado a más de 1.000 internos en esa gestión. Y para guinda de todo esto, Sabaneta es un penal que tiene en la actualidad 3.700 internos y la capacidad instalada es nada más de 750, o sea, hay un hacinamiento del 247% de hacinamiento en este establecimiento carcelario, y además de esos 3.700 hasta lo que va de mes, de enero hasta agosto, han fallecido 69 internos. Eso quiere decir que el 1.86% fue asesinado bajo la responsabilidad y tutela del Estado, que tiene que garantizar la vida de las personas que están privadas de libertad. Y otro pudiera ser, por lo menos, que yo creo que es pertinente, llamar la atención de una persona que fue electa por el pueblo como diputado, que es del Partido Nuevo Tiempo, que de paso es del Zulia, que en ningún momento ni lo conozco ni lo he visto, pero ante las situaciones que tiene Sabaneta, es el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Penitenciarios, que es el primero que debiera estar ahí en su estado, demandando la situación que está sucediendo, y lamentablemente no lo vemos. Entonces, al parecer, esto es una situación totalmente distorsionada, totalmente que es como un país bizarro, que el que es detenido por haber cometido un delito tiene que pagarlo, pero tiene que estar bajo el resguardo de la autoridad, y en esos centros carcelarios lo que hay es un tráfico de armas, un tráfico de droga, una situación de extorsión que se presenta continua y sostenidamente, y lamentablemente lo que dan son respuestas políticas, pero no dan respuestas técnicas y de resultados en cuanto a gestiones. ¿Qué pudiera ser de este tipo de situación para el día de hoy? Que lo dificulto que reconozcan su error en cuanto a las políticas que están ejecutando y que lamentablemente han dejado sin vida a muchas personas. Es simplemente que ante lo que han dicho que están haciendo, pareciera lo que dice el poema de Jorge Neruda, pero la situación es que el rey ha quedado desnudo. La realidad es que usted acaba de ver, Chugo, y además de esto, ayer fallecieron también, fueron asesinados 2 internos en la cárcel de Trujillo, fueron asesinados 2 internos en la cárcel de Mérida, fue asesinado un interno en la cárcel de Puente Ayala también. Entonces, una situación general, y no es como dicen de que los internos tienen agua potable, tienen una cama, es una situación totalmente diferente, porque la realidad es esta que sucedió y que lamentablemente dan estos resultados. Es verdad cuando usted dice que hay muchas personas que se expresan diciendo, bueno, que se maten entre ellos, son 16 choros menos. Bueno, pero lo que pasa es que la altura de un país no está en ese tipo de respuesta, sino el respeto a la condición humana de cualquier ser humano como tal, y más en resguardo del propio Estado, que si no puede resguardar en 4 paredes la vida de las personas que están bajo su tutela, ¿qué queda para nosotros que estamos en libertad? Muchísimas gracias a Humberto Prado, coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones. Repito, lo que ha ocurrido ayer es una cosa extremadamente grave. Lo que pasa es que, bueno, como vivimos de escándalo en escándalo, como hace nada se produjo la masacre de Uribana, donde hubo más de 50 muertos, la segunda masacre más horrenda en la historia penitenciaria venezolana, después de la masacre del retén de Katia. Bueno, y la persona cuya responsabilidad está implicada directamente en esto, que es la ministra de Asuntos Penitenciarios, lo que recibió fue un espaldarazo y la rectificación de la confianza de su, comillas, presidente Nicolás Maduro. Poco tiempo después de esa masacre se produce toda esta situación. Yo quiero compartir con usted, señora que me está escuchando, con usted, señor que me está escuchando en su trabajo, en su carrito, en el taxi, en la camionetica, en su vivienda. Yo quiero que sepa que este es un problema nuestro, este no es un problema ni de los presos ni de los familiares de los presos únicamente.
es un problema nuestro, porque mientras las cárceles venezolanas sean estas universidades del horror, ya no del crimen, sino del horror, mientras salen de las cárceles venezolanas, bien sea porque obtienen la libertad o porque se fugan, porque ahora hay hasta eso como una industria también, personas que han tenido ese aprendizaje del horror. Entonces el AMPA que nos encontraremos en la calle, el AMPA que nos acosa en las calles, que nos acosa en nuestras casas, esa AMPA va a ser cada día más feroz. Entonces, si nosotros, los ciudadanos de a pie, no hacemos presión sobre los tomadores de decisiones para que las cárceles sean un espacio de rehabilitación y no un espacio de degeneración, como lo son hoy, entonces las víctimas vamos a ser nosotros. No se trata de estar en solidaridad con los presos o con los familiares, se trata de solidarizarnos con nosotros mismos. Ninguna sociedad aguanta que 40.000 personas vivan en el horror. Multipliquen eso por 5, que es el tamaño promedio de cada familia, y tendrán un número más o menos aproximado de cuál es la situación que tenemos. Pero eso añádele a la gente que está en los refugios, que está en una situación más o menos parecida, y a la gente que está en los sectores populares, en los barrios más violentos, que están también en una situación parecida. En todos esos sitios que yo he mencionado, los barrios más violentos, los refugios, las cárceles, el poder, el gobierno, no lo tiene el señor ese de bigotico que se va de viaje para China. No. El poder, el gobierno, lo tiene el AMPA de manera directa, no de manera indirecta, sino de manera directa. Si nosotros no abordamos eso como país, este país se va por el albañal. Si nosotros hoy, en vez de estar reflexionando sobre los 16 muertos terribles de allá de Sabaneta, los 16 descuartizados de Sabaneta, si nosotros no reflexionamos con seriedad sobre eso, sobre ese drama, y nos ponemos a reírnos del sujeto ese que dice libras y libros, por el amor de Dios, tenemos que agarrar mínimo todos y asumir responsabilidad todos. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del radar de los barrios. La Fundación BOD abre una ventana de oportunidades para los emprendedores de la región capital. La 10ª edición de Expo Proyectos Microempresariales. Te invitamos a conocer los productos y servicios de las más exitosas iniciativas empresariales de la zona. Este 18 y 19 de septiembre, en la Torre BOD Corbanca en La Castellana, con entrada libre. Para mayor información, visítanos en www.fundacionbod.com.be. Ya llegó la hora del regreso a clases en Central Madeirense, donde siempre encontrarás las ofertas más frescas para la vuelta al colegio de tus hijos. Ven y llévate lo más delicioso y al mejor precio en Central Madeirense. Vivamos juntos menos. 90-60-90. Son las medidas con las que hemos crecido todas las venezolanas. Está comprobado que solo un 5% de las mujeres las tiene. Así que si vives detrás del 90-60-90, puedes dañar tu salud. Soy Mayra Prado, conductora de Todo Se Puede, y te invito a aterrizar el control de tu peso en tu bienestar. Viernes 27 de septiembre a las 9 de la mañana en RCR. Aprende a medir tu cintura, reconoce tu riesgo cardiovascular y disfruta de una clase de ritmos latinos con la Fundación Proyección Latina. Infórmate en mayraprado.com. RCR y Todo Se Puede invitan. A mitad de tarde, los jóvenes se apoderan de la señal de RCR para compartir información de actualidad, política, economía, deportes, ecología, curiosidades y mucha tecnología. Entretenimiento al alcance de todos y para todos. Una hora para comentar de todo un poco, de lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. La voz de tantos venezolanos y venezolanas que luchan por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. El radar de los barrios. Con Jesús Torrealba.
Regresamos al radar de los barrios. Como ustedes saben, hace unos días había anunciado el señor Nicolás Maduro Moro, presidente proclamado por el CNE, una visita que iba a hacer a la Villa Panamericana. En aquel entonces, bueno, lo dijimos por este programa, tal y cual, y parece que a alguien se le enfrió el guarapo y no fue. Ayer terminó por fin de ir Nicolás Maduro a la Villa Panamericana y nosotros, por supuesto, reportamos esta información porque es noticia, ¿no? Y la dirigencia comunitaria de allá de la Villa Panamericana hizo un llamado a todos aquellos habitantes de Guarenas y zonas circunvecinas, bueno, que aprovecharan esa presencia del alto gobierno allá para que fueran a plantear sus temas, sus urgencias, sus cosas. Fue un día movido, ciertamente hubo un cacerolazo espectacular y hubo también intentos de algunos elementos, unos uniformados y otros de civil, por amedrentar y agredir a las personas que estaban caceroleando. Pasó de todo, ciertamente. Pero una de las cosas que pasó es que en el entorno hubo, en la vía pues hacia y desde Guarenas, hubo una importante protesta que paralizó la autopista Gran Mariscal de Ayacucho durante bastante tiempo. Tenemos en línea a un joven venezolano que motorizó una iniciativa para que los usuarios de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho puedan comunicarse a través de las redes sociales y digan qué es lo que está pasando allí, qué hay que mejorar, qué hay que prevenir. Me refiero a David Viana, David J. Viana, lo tenemos con nosotros. David, gracias por atender nuestra llamada. Hermano, ¿qué fue lo que pasó ayer en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho? Muy buenos días. Hola, Chubo, buenos días. Bueno, primero, gracias por la oportunidad. Lo que pasó ayer en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, bueno, fue una protesta por parte de los vecinos de la urbanización hecha por el gobierno del Plan Misión Vivienda, que se llama Rosa Mística, que queda ahí justo al lado de la Villa del Cine. Bueno, estos señores, entre tantas carencias que tienen allí, está el tema del agua, ¿no? Ellos tenían ya varios días, alrededor de 3 días sin agua, y bueno, y decidieron justo ayer que bajó Nicolás a Guarenas, bueno, plantear el problema, ¿no? Nosotros como comité de usuarios, que bueno, evidentemente somos un comité pro movilidad y para ayudar a mejorar un poco la situación del tránsito en este eje Guarenas-Guatire, estamos un poco en desacuerdo con el tema de trancar las vías, pero sin embargo el reclamo era oportuno, ¿no? O sea, la verdad es que, señores, que vienen solo cuando se hace una campaña a Guarenas y Guatire, bueno, pasa la reina sin solucionar los problemas de fondo acá, tienen que darse cuenta y estrellarse, darse un tortazo con la realidad acá. La realidad es que, bueno, estas personas que están metidas tanto en los urbanismos de Ciudad Belén como en Rosa Mística, tienen unas carencias enormes en cuanto a vialidad, servicios públicos, centros educativos. El tema de la violencia ahí es enorme. Hay colectivos armados, grupos armados, hay dueños de sectores en cada una de estas urbanizaciones. Y bueno, y lo más cumbre es que ni siquiera se le brinda un poco de calidad de vida, que fue lo que se le prometió en un momento cuando decidieron, bueno, sacarlos de las barriadas y meterlos en estas urbanizaciones. Entonces, bueno, ayer los vecinos organizados del urbanismo Rosa Mística salieron a protestar y a decirle al gobierno nacional que bueno, está muy bien que venga a inaugurar un pedacito de tramo que bueno, en realidad no soluciona gran cosa en la autopista, en cuanto al descongestionamiento de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. 1.200 metros fue lo que inauguró, 1.200 metros. Es así, 1.200 metros, que aparte de lo que es un empujo en lo que se llama la trocha de Catarapa, con los vecinos allí que van saliendo de su organización y se encuentran con una autopista en ningún otro seguimiento, ¿no? Entonces, bueno, los vecinos de estos que aparte son hostigados por la dirigencia del PSUV allí, también a la organización Rosa Mística, que son de casas, se les obligaba a poner en la ventana una ficha de Nicolás Maduro en las elecciones. Aquí se les llevaba todos obligados a un autobús a votar. Y bueno, y no tienen ni siquiera calidad de vida, pues una organización con tantos niños aparte, y niños, bueno, que no tienen ni siquiera un centro educativo cerca,
salieron a protestar y cuál era el discurso que veíamos tanto por Twitter como por algunas radios oficialistas aquí, bueno, que eran contrarrevolucionarios, que cómo se les ocurría hacerle eso al presidente, que estaban manipulados por la derecha, entre otras cosas que de verdad dejan mucho que desear, porque la dirigencia, tanto el PSUV como cualquier otra dirigencia, partidos políticos o comunitarios, debería ponerse del lado de los problemas de los ciudadanos, ¿no? Y más de esta gente tan necesitada, y no del lado del presidente, que lo que debería es estar atento y escuchar a eso. A mí me hubiese encantado que Nicolás de verdad se hubiese, en su gira mediática que hizo por la zona, detenido con la gente de la organización Rosa Mística, y hubiese escuchado cuáles son los problemas y hubiese derrochado un poco de la burbuja en la que está. Así es, bueno, era la voz de David J. Viana, un joven venezolano, promotor, organizador, coordinador del Comité de Usuarios de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, la autopista que conecta todo este eje Guarenas-Guatire con la ciudad capital. Él lo dice con claridad y yo lo ratifico. Yo tampoco estoy de acuerdo con protestas que obstruyan el libre tránsito, con protestas que violen el derecho de otros al libre tránsito. Yo lo he dicho más de una vez, yo creo que hay que forzarse por desarrollar formas creativas de protesta que permitan expresar con contundencia lo que se quiere sin por eso afectar a los derechos de otros ciudadanos. Sin embargo, muy interesante todo este contexto que nos da David. David nos indica en primer lugar que quienes protestaron son compatriotas que han sido llevados de refugios y de barriadas populares a un urbanismo llamado Rosa Mística, y se los llevaron con la promesa del buen vivir. ¿Te acuerdas, mano? El buen vivir. Bueno, el buen vivir significa vivir sin agua, vivir sin seguridad, vivir sin escuela, vivir sin transporte, vivir sin condiciones mínimas. Y estos compatriotas escucharon el llamado entonces que hizo la dirigencia comunitaria de la Villa Panamericana y dijeron, viene Nicolás, bueno, allá vamos pues. E hicieron esa protesta, esa tranca descomunal que durante más de 3 horas impidió el libre tránsito en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Que hubiésemos querido todos eso mismo que acaba de decir David J. Viana. Bueno, que los gobernantes salgan de su burbuja, salgan de sus anillos de seguridad, salgan detrás de sus guardaespaldas importados, esos que dicen, oye, mi sangre, qué cosa más grande tú, que salieran detrás de esos sujetos y hablaran con la gente, ¿vale? Por cierto, eso lo hacía Chávez. No es que les parara mucho tampoco, porque seguían allí, ¿no? Pero por lo menos, el aguaje lo hacía. Pero ni siquiera, ¿vale? Es que estos tipos no tienen carisma ni para el aguaje. Entonces, ya se sabe qué es lo que estaba ocurriendo aquí en Guarenas, mientras en Maracaibo se estaban matando allá en Sabaneta. Para que estemos claros todos, ¿no? ¿Cuál es el...? Hay mucha gente que dice, oye, pero que en este país está pasando esto, y lo que ocurre con el dólar, y lo que ocurre con el gobierno, tal y cual, y nadie hace nada, nadie protesta. No, mi llave, es al revés. Aquí hay protestas por todas partes. Este país está incendiado por todas partes. Este país es un cuero seco que lo pisan por un lado y se levanta por el otro. Aquí lo que no hay es una propuesta política integradora que agarre toda esa energía social y la convierta en energía de cambio. Todo eso hay que reconocerlo. Lo que nos dijo Humberto Prado acá, cuando decía, la ministra de Asuntos Penitenciarios tiene una responsabilidad muy importante, pero el presidente de la Comisión de Asuntos Penitenciarios de la Asamblea Nacional es de oposición y es maracucho, chico, y no estaba ahí. Las cosas hay que decirlas como son, para que puedan cambiar. Vamos a nuestra segunda pausa comercial, vamos a escuchar los titulares correspondientes a esta hora y ya regresamos con muchísimo más del radar de los barrios. Crónica Urbana. Éxitos de la gente y organización social en El Radar de los Barrios por RCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta
Todo se puede. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Pliometría. ¿Cuántos no hemos visto en televisión o en vivo o equipos de fútbol o béisbol entrenando? Lo típico, la parte donde los vemos saltar. Cuando te enteras que saltando puedes mejorar la capacidad de reacción de los músculos, inmediatamente puedes estar tentado a imitarlos. Antes de que te lesiones, conoce en qué consisten los ejercicios pliométricos. Pliometría viene de plio, que significa aumentar, y de metría, que significa medidas. Traducción, pliometría es aumentar medidas. Con el entrenamiento pliométrico aumentamos la velocidad de contracción de los músculos. El detalle es que no solo saltar y ya. Para hacer pliometría debes tener flexibilidad para tener movilidad durante el entrenamiento, fuerza muscular suficiente para desplazar por lo menos tu peso corporal en el espacio, resistencia, debido a que si quieres entrenar saltando debes tener la capacidad de ejecutar de 50 a 100 saltos. Como escuchas, no es saltar y ya. Si te faltan cualidades por trabajar, un entrenamiento pliométrico puede conducirte a lesiones. Asesórate con un especialista y ahora sí, salta y vive la velocidad del deporte. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. A continuación, titulares. Deyalitza Aray, diputada a la Asamblea Nacional por el Estado Carabobo, aseguró que lo sucedido en la cárcel de Sabaneta revela que el Estado no tiene la capacidad de controlar los centros penitenciarios del país. Es una demostración más que definitivamente el Estado no ha podido asumir el control inicialmente de los centros penitenciarios, que era la primera obligación, ¿no? Reasumir el control del Estado en estas instituciones para empezar a hacer el proceso precisamente de depuración y de transformación que definitivamente está requiriendo todo el sistema penitenciario del país y que viene siendo denunciado desde hace muchísimo tiempo por los especialistas en la materia. Asesinan en el 23 de enero a escolta de la ministra del Deporte, Alejandra Benítez. Protestan en Altamira por falta de transporte hacia El Hatillo. La guerrilla de las FARC urgió este miércoles al gobierno de Colombia a integrar una comisión de revisión y esclarecimiento de la verdad de la historia del conflicto interno en ese país. Bruselas afirma que España tiene capacidad de salir de crisis sin rescate. En las grandes ligas es incierta la próxima salida a la lomita del lanzador venezolano Félix Hernández por presentar dolencias en los oblicuos. Y Alemania enfrentará a España en primera ronda de la Copa Davis en 2014. 10:35 minutos, les habló a esta hora Alejandro Mendoza. No olviden seguirnos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Continúen en sintonía del Radar de los Barrios. En un país donde la política es el plato fuerte de cada día, ninguna semana puede ser igual a otra, ningún día puede ser igual a otro. Cada mediodía en RCR analizaremos las caras de la moneda del acontecer noticioso que no da descanso en Venezuela. Hoy no es un día cualquiera, de lunes a viernes, a partir de las 12 del mediodía por RCR 750 AM. Mueve rico tu cintura, tiene mucha cobertura para navegar. Tiro con mambo, Vinitel. Dilo, todo, Dilo, todo, Vinitel. Vinitel. Dilo, todo, tiro con mambo. Dilo, todo. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
la tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El radar de los barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al radar de los barrios y ahora tenemos un invitado muy especial. Vamos a conversar con el compatriota José Segarra. José Segarra es integrante del sindicato de la Unión Bolivariana de Trabajadores y Trabajadoras Misión Vivienda de la Fundación Convenio Rusa-Venezuela en la construcción de Ciudad Tiuna. Estos compatriotas, hasta donde yo sé, son personas simpatizantes del proyecto político que dirige el presidente Chávez, y son trabajadores de la gran Misión Vivienda Venezuela, y son lo que sea, pero a mí lo que me importa es que son venezolanos como todos nosotros, y tienen derechos laborales, y esos derechos laborales están siendo violentados por el patrono, que en este caso es un patrono ruso, ¿no? Entonces, ellos han confrontado una serie de problemas y nosotros, con todo el respeto del mundo, ponemos a su disposición el radar de los barrios para que nos cuenten qué es lo que está pasando allá en Ciudad Tiuna. Señor José Segarra, bienvenido al radar de los barrios. Buenos días. Cuéntenos, ¿cuál es la situación de ustedes allí con esta empresa rusa? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. A pesar de este gran cerco mediático que ha tenido la información de Ciudad Tiuna, o la información que ha generado esta obra emblemática para todo el pueblo venezolano. Bien, la Fundación Rusa es una empresa rusa que cobra en dólares de parte del órgano superior de vivienda del Estado venezolano. Desde el año 2012 ha venido violentando los derechos de los trabajadores. Y al violentar los derechos de los trabajadores, ineludiblemente afecta la obra, que creo que es lo más importante en este caso. Esta es una obra emblemática que viene a solucionar el problema habitacional de los refugiados, y por las malas prácticas administrativas, la omisión de los derechos laborales, se ha paralizado innumerables veces, que ha generado un retraso bastante grande, pues, en cuanto a la construcción de esta obra. No es culpa del sindicato VT, como lo vienen predicando estos señores rusos. Claro, ellos buscan de alguna manera echarle la culpa al que no se puede defender, que es a los delegados de base que estuvieron aquí en el 2012, que fueron electos además por los trabajadores, como le establece el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y nuestra Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. Por otro lado, también le echan la culpa a los trabajadores, a los obreros. Pero dígame usted, quien sin cobrar en la semana puntualmente su salario va a trabajar. Estos rusos se dedicaron, esta empresa rusa, a explotar en nombre del socialismo. No puede ser posible entonces que en este año 2013 ya van 9 meses de una paralización. No está el sindicato VT dentro de la obra. Ahora la culpa es únicamente de esta señora de Fundación Rusa. Es importante que se sepa esto ante la opinión pública. Nosotros hemos puesto a la disposición del SEBIN, Fiscalía Pública, el Ministerio Público, los nombres de cada uno de los delegados que ejercen, pues, esa encomienda constitucional que le da el pueblo al sindicato. Es importante, se lo hemos dado. Y si alguien ha hecho algo malo, se lo hemos dicho, actúen. Pero como el asunto fue una mala práctica de esta Fundación Rusa, que viene a través de un convenio Rusia-Venezuela, nadie ha hecho nada. Queremos enfatizar aquí que ya nosotros desde enero pedimos ante el Ejecutivo Nacional una intervención dentro de la obra. Ya en este momento, el día de ayer, después de tantos meses, gracias a Dios, que se empezaron las acciones en contra de la Fundación Rusa para la Construcción de Vivienda. Ayer estuvo acá el ministro de Vivienda, Ricardo Molina, con algunos militares, pues haciendo o iniciando la intervención. Nosotros estamos pidiendo que el señor Vitali se vaya de la obra Ciudad Tiuna, porque esa es la persona que es el responsable ante el Estado de esta obra, que es una obra que está paralizada completamente. Ahorita cualquier persona que se venga a Ciudad Tiuna
va de que no hay trabajadores en las placas, también va de que los pocos trabajadores que están allí aún hoy no han cobrado. ¿Cómo es posible que en la República Bolivariana de Venezuela un trabajador que tiene que cobrar el viernes, ya a esta fecha, hoy martes de la otra semana, no han cobrado? Hoy invito a la opinión pública a que se acerquen a la Fundación Rusa, a que se acerquen al convenio Rusa de Venezuela, esta obra, para que vean cómo juegan con el salario del venezolano, con el salario del pueblo. Estos empresarios que lamentablemente son de maletín, que no nos han traído transferencias tecnológicas, que no tienen recursos, por eso no pagan a tiempo, y tampoco, por supuesto, tienen maquinaria. Si no tienen recursos, no tienen tampoco maquinaria. Esta es una empresa de maletín, unos señores rusos que no son gobierno ruso, no estamos diciendo que son el gobierno ruso, es una empresa de maletín que está acá enquistada en esta obra. Señor y Segarra, esperemos que lo que hizo el ministro Molina ayer surta efecto lo más rápido posible, se intervenga al 100% a la obra y que el sindicato, como lo establece la Constitución en el artículo 95 y en la Ley Orgánica del Trabajo, y los trabajadores lleven pues adelante esta obra emblemática para los venezolanos. Señor Segarra, ya nosotros hemos leído en algunos sitios algunas denuncias que ustedes han hecho, algunas muy graves. Por ejemplo, había una que decía que 2 de los edificios que están más avanzados habría que derrumbarlos porque tienen severos defectos en su construcción. Pero aparte de este tema, aparte del tema de la obra y de los materiales de la obra, está el tema de los derechos laborales de los venezolanos. Ya usted nos decía que los obreros, en vez de cobrar los viernes como corresponde, cobran el lunes si acaso, y hoy, que es miércoles, no han cobrado muchos de ellos. ¿Qué pasa con los estatiques, señor Segarra? Cuéntenos qué pasa con el tema de la LOPSIMAT y los mecanismos, los recursos de seguridad con los que deben trabajar los obreros, el tema de las botas de seguridad, los guantes, los arneses, los cascos. ¿Qué pasa, señor Segarra, allí en esta obra en Ciudad Tibuna con el tema de la seguridad social y de los servicios médicos en la obra? ¿Qué ocurre allí en esos aspectos? Bien, la única seguridad que hemos tenido en la obra es a unos funcionarios de Core 5 de la Guardia Nacional Bolivariana. Esa es la única seguridad. Ojo, una seguridad para los empresarios, porque vienen y cuando el trabajador se paraliza y quiere protestar su derecho porque se lo están violentando, entonces los guardias nacionales, en vez de defender al pueblo, que son esos trabajadores, alguien reprime y dice que cuál es el sindicalista que está allí, que se lo van a llevar preso. Ya nosotros tenemos ante la Fiscalía de la circunscripción del área metropolitana de Caracas, tenemos una denuncia a la Guardia Nacional Bolivariana, específicamente al Core 5, y también a unos supuestos señores del SEBIN que están también actuando dentro de la obra, protegiendo los intereses de las empresas privadas, no los intereses de los trabajadores como debería ser del pueblo. Porque ahora, si el trabajador se paraliza, porque no le dan bota, porque no le dan casco, porque no le pagan en la semana como debe ser, estos señores vienen y atacan al sindicato o atacan a los trabajadores que están protestando y los golpean. En vez de agarrar a los empresarios y decirles, porque usted no pagó, usted tiene que ir preso. El Core 5, según la información que nos dieron en la Comandancia General de la Guardia Nacional, en la cual estuvimos y también ejercimos nuestro derecho y denunciamos ante el Departamento de Derechos Humanos y Derechos Internacionales, allí nos dijo el oficial que el Core 5 no tiene nada que ver con esta obra. Que estos señores no deberían estar en esta obra, porque están prestándole servicio a la Fundación Rusa. Lamentablemente es así, y a los subcontratistas que están violentando los derechos de los trabajadores aquí. Déjeme ver si entiendo. En cuanto a seguridad social, no hay seguridad social. Aquí la gente en su mayoría no cotiza seguro social, ni la FAO. Si se rompen, por lo menos tienen un accidente laboral, nadie lo paga, lo mandan para su casa, esos señores tienen que ir para su casa tranquilos porque no pueden reclamar absolutamente nada. No hay estabilidad laboral. Nosotros tenemos en la Constitución, en el artículo 87, una información importantísima para estos rusos, que establece que el Estado tiene que garantizar un trabajo, un empleo, pero no cualquier empleo, un empleo digno, un empleo formal. También la Ley Orgánica del Trabajo establece la estabilidad laboral. Bueno, aquí no se aplica ni la estabilidad laboral, ni la seguridad social. Lamentablemente, escrito lo que pasó en esta fundación. Queremos que el Estado reaccione. Señor Segarra, para puntualizar, para que nos quede claro,
se están violando entonces los derechos de los trabajadores venezolanos a la seguridad social, a la protección, a la seguridad industrial, y si ustedes protestan, entonces la Guardia Nacional, los efectivos militares venezolanos protegen a los empresarios rusos y no a los obreros venezolanos. Eso es lo que usted nos acaba de decir. Eso es completamente cierto. Mi nombre es José Segarra, 15-851-069, luchador laboral, líder laboral. Y eso lo puedo afirmar ante cualquier tribunal, ante cualquier ente administrativo que quiera dilucidar esta situación. No se protege al trabajador. La Guardia Nacional Bolivariana tiene que jalar a esos empresarios, pero los empresarios en muchas oportunidades están apadrinados por coroneles, por supuesto. Entonces, como los guardias, no estamos aquí denunciando a los guardias que están en las bases, estamos denunciando a las personas que dan las órdenes, eso principalmente. Comprendo. Señores, no sé qué es lo que está pasando allí, porque hay unas irregularidades tremendas y ninguno toma acciones. Señor Segarra, finalmente, usted habló al principio de esta conversación de un cerco mediático para silenciar, para invisibilizar a la lucha de los trabajadores de la Gran Misión Vivienda Venezuela allá en Ciudad Tiuna. Yo no me explico, porque siendo este un proyecto emblemático del gobierno nacional, yo me imagino que el Canal 8 y Radio Nacional y Vive TV debieran estar muy pendientes de lo que allí pasa. El sistema bolivariano de información y comunicación, el sistema de medios públicos, ¿a ustedes no les ha dado chance para hacer estas denuncias? Yo quiero aclarar esto, y es bien importante, esto no tiene tinte político. Correcto. Nosotros, en nuestro caso, pululamos con el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero no vamos a tapar vagabundería de nadie del gobierno. Si somos verdaderamente revolucionarios, tenemos que ser críticos y autocríticos. Este es un verdadero revolucionario, de manera que es cierto lo del cerco mediático, porque cuando tú protestas eres un saboteador. Nosotros no somos pocas. Los derechos laborales son ineludibles, inalienables, indivisibles e irrenunciables. O sea que no porque yo pertenezca al Partido Socialista Unido de Venezuela, yo voy a denunciar a mis derechos laborales. Es importante que se sepan. Y aquel que lo diga es una pátrida. Aquel que lo diga realmente es una pátrida. Es un contrarrevolucionario. Nosotros tenemos que luchar por nuestros beneficios. Y esto, pues lo que hace es consolidarnos más y afianzar nuestra convicción política, porque no por esto tampoco nos vamos a cambiar del bando político. Así es. Pero ineludiblemente eso tiene un impacto negativo hacia el gobierno. Claro. Vamos a ser claros que lo tiene. Entonces ellos, cuando nosotros reclamamos los derechos, dicen que estamos paralizando una obra emblemática, que es cierto, que es una obra social, que es cierto también, pero también es cierto que así como el artículo 82 establece la responsabilidad del Estado en contra de la vivienda, también el artículo 87, que es de la misma Constitución, establece el derecho al trabajo en condiciones dignas. Entonces no me puedes dar tú como Estado un derecho y ponerme a renunciar a otro, o sino que los directivos, los directores de los despachos se despojen de los salarios y de toda la preeminencia que tienen. Señor Segarra, estamos conversando con José Segarra, representante del Sindicato de la Unión Bolivariana de Trabajadores y Trabajadoras de la Misión Vivienda en la Fundación Convenio Rusia-Venezuela en Ciudad Tiuna. Señor Segarra, la gente de la Fundación Benerus, según hemos leído en algunos medios impresos, dice que ustedes no son trabajadores de ellos, que ustedes salieron de la obra en diciembre del año 2012 y que por eso no tienen ninguna validez las denuncias que ustedes están formulando. ¿Qué responde usted a eso? Yo respondo a esto que ellos siguen siendo torpes cuando responden, porque nosotros, para que los rusos entiendan, ¿no?, nosotros quedamos pendientes con unos pasivos laborales dentro de esta obra que se comprometieron a pagar y nunca cancelaron. Por otro lado, en el 2012, para que tengan conocimiento de estos señores rusos, nosotros nos convertimos en líderes laborales. Y por ser líderes laborales electos por los trabajadores, el Sindicato Nacional VT nos delegó la responsabilidad de la lucha en esta trinchera de Fuerte Tiuna. Y siendo el sindicato VT un sindicato nacional que arropa a nivel nacional, si me comisiona a mí, si comisiona a los compañeros, nosotros tenemos que ver a nivel nacional con las obras. Aparte de eso, como ciudadano, para que ese señor ruso lo sepa, la ley orgánica de los consejos comunales me dice que yo puedo intervenir
en las obras sociales. Estas obras, hermano, del Ejecutivo Nacional, nosotros como pueblo tenemos que ejercer seguimiento y control, y eso lo dice la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la Ley Orgánica del Poder Popular también lo establece, la Ley Orgánica de Contraloría Social también lo establece, de manera que si hay una violación en esta obra que es de interés público, yo como ciudadano también tengo completa injerencia para denunciar en todos los espacios esta situación. Lo que pasa es que como ellos son rusos, la legislación de ellos que ellos leen es la legislación rusa, lamentablemente. Muchísimas gracias. Era la voz clara y vibrante del señor José Segarra, cédula de identidad número 15.851.069, representante del Sindicato de la Unión Bolivariana de Trabajadores y Trabajadoras Misión Vivienda de la Fundación Convenio Rusia-Venezuela, Benerus, en la construcción de Ciudad Tiuna, haciéndole un llamado al Gobierno Nacional, a las autoridades del Ministerio de la Vivienda y del Ministerio del Trabajo para que hagan valer los derechos laborales de los obreros venezolanos que, según sus palabras, están siendo violentados por empresarios rusos, empresarios de maletín. Todo eso lo dijo aquí el señor José Segarra. Yo respeto inmensamente su condición, su militancia política, su condición de militante del PSUV, etcétera, etcétera, y les ratifico, a mí eso no me importa. El Radar de los Barrios es un servicio público y está a la orden de José Segarra y está a la orden de los habitantes del urbanismo Rosa Mística allá en Guarenas, y está a la orden de todo el mundo, sean opositores, sean chavistas, sean independientes, sean lo que sea. Allí donde hay un venezolano, donde sus derechos humanos, sus derechos laborales, sus derechos ciudadanos estén siendo violentados, allí estará el Radar de los Barrios poniéndose a la disposición de ese venezolano para que su palabra sea escuchada, para que su voz sea oída y para que su derecho sea reivindicado. Así de claro. Así de simple. Trabajamos para ustedes en nuestro equipo de producción nacional independiente, la inmensa red de dirigentes populares que integran la Asociación Civil Radar de los Barrios. Gracias a esa red es que ustedes pudieron escuchar hoy voces como la de Humberto Prado, voces como la de David Viana desde Guarenas, voces como las del señor Segarra desde acá, desde Ciudad Tiuna en el Valle. También queremos agradecer a las personas que nos dan apoyo técnico. En primer lugar, nuestra compañera Yelix Adonis del equipo de Radar de los Barrios, Julio Pinto en el control técnico, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción y Jaime Nestares en la dirección general de la emisora. Mi nombre es Jesús Torrealba. Esto es el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Muy buenos días. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. 750 AM.